Estimados amigos, ya estamos en vivo, en directo con todos ustedes cuando son las 7 de la mañana en España, las 8 en Israel, con las últimas informaciones de lo que ha acontecido, de lo que está aconteciendo y como aquí somos así de espléndidos, lo que va a acontecer. Siempre hablamos en presente, claro, desde luego siempre en presente, pero no olvidamos lo que pasó atrás para situarnos en el contexto y desde luego no obviamos lo que puede pasar en el futuro. A veces futuro muy cercano, a veces futuro a medio plazo o a largo plazo, todo dependiendo. Bienvenidos a Labranza TV, información con devoción, devoción por la verdad y contando las noticias como usted las contaría. Sí, a veces las contamos dándole un poquito de contexto y interpretando las cosas pues, como debe de ser, porque la información no solamente son titulares, que los hay, claro, evidentemente los hay, pero no son titulares, es meterse más adentro, leerlo, el texto y el contexto y el pretexto, y de eso estamos hablando. Y bueno, el titular me parece a mí que es inmensamente llamativo, muy llamativo. ¿Por qué? Porque permítame decirle, hablando del titular, lo voy a poner en pantalla una vez más para que lo veamos, jaque mate a los reyes de Gaza. Y el titular que hemos puesto al principio en el programa es caballo amarillo. Caballo amarillo, jaque mate. ¿Qué significa caballo amarillo? Eso vamos a estar hablando en un momento. Permítame que entremos en los titulares de prensa que han variado muy poco, pero claro, es que también han pasado muy pocas horas porque la última edición de noticias la tuvimos anoche, acabamos casi a las 8 de nuestra noche y estamos casi a las 8 de nuestro amanecer, digo casi porque estamos a las 7, ¿no? O sea, han pasado muy pocas horas, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, le contesto y le comento y le comparto. Primeramente, déjeme decirle que los medios sirios ya en las últimas horas de nuestra noche, recuerden, ¿no?, informaron de un ataque aéreo israelí cerca de una de las ciudades de las afueras de Damasco. A ver, Israel está intratable, y lo digo en el sentido más positivo de la palabra, ¿eh? Israel está intratable, porque claro, ya ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Lo que no puede ser es que continúe Israel enfrentándose con los orcos, con toda esta gente que están intentando. No es que diga nada nuevo, esto ya lo saben todos ustedes. Están intentando aniquilar al pueblo de Israel. Esto no es nuevo, ¿verdad? Bien. Pero hay que recordarlo, no sea que a veces se nos olvide dónde estamos, qué es lo que está pasando y cuál es el objetivo del mal. Oiga, el mal también tiene objetivos y el objetivo es la aniquilación del pueblo de Israel. Y ese mal se concentra en diferentes puntos, en diferentes formas, pero con el mismo fondo. El fondo es el odio al pueblo de Israel, al cual nosotros rechazamos y vencemos con la bendición. Sí, la bendición es el antídoto contra la maldición. Está claro, al veneno se le combate con un antídoto. Bueno, pues el antídoto de la maldición es la bendición. Así que por eso nosotros siempre estamos bendiciendo al pueblo de Israel. Bueno, ¿qué pasa con el tema sirio? Pues porque en Siria se lo han tomado en serio. Israel se ha tomado en serio lo que pasa en Siria y ha dicho, vamos a ver, que ahí hay mucho material pirotécnico que está suelto por ahí, que está dando vueltas, que lo toma uno, que lo toma el otro, que esto es peligroso para nosotros. Bueno, vamos a intentar ir eliminándolo, aunque sea paso a paso, pero a pasos agigantados, ¿eh? Por tanto, se informó ayer de un ataque a Siria por parte de las fuerzas aéreas de Israel, que, como le digo, están en situación de no dejar pasar ni una. 6 cohetes, de todas maneras, fíjese lo que le digo. Ahora vamos al Líbano. Estamos en Siria, ahora vamos al Líbano. 6 cohetes en el Líbano, fueron lanzados contra Israel hasta las últimas, aunque hay ahora nuevas informaciones que se las comparto enseguida. 6 cohetes fueron disparados desde el Líbano contra Metula. Metula es un pueblecito que está, bueno, a tiro de piedra, por decirlo de una manera muy coloquial, en la frontera con el Líbano. Es muy fácil disparar y los terroristas lo tienen muy fácil y disparan. Bueno, los ataques aéreos de las FDI alcanzaron docenas, fíjese, de lanzadores de cohetes de Hezbollah. Ya, Hezbollah todavía
está en un plan belicoso, pues ya saben lo que le espera. Jaque mate. Si es que es así. Oiga, en este juego de ajedrez, es un juego de ajedrez, vamos a hablarlo así, una partida internacional, en este juego de ajedrez, quien tiene las de ganar siempre es Israel. Sí, digan lo que digan, lo presenten como lo presenten. Israel siempre gana la partida. Tardará más o tardará menos, será más lento o más deprisa, pero que siempre gana ya está asegurado en el cielo. Además, señor Netanyahu y el señor Israel Katz, que es el ministro de Defensa, ordenaron a las fuerzas de defensa de Israel atacar los objetivos libaneses. Cuando se habla de objetivos libaneses, se está hablando de los objetivos de Hezbollah en el Líbano. Israel no está atacando a Siria, está atacando a los grupos terroristas de Siria. Israel no está atacando al Líbano, está atacando a Hezbollah en el Líbano. El gobierno libanés es responsable, evidentemente, de todo lo que ocurre en su territorio. Israel no permitirá ningún daño a sus ciudadanos ni a su soberanía y hará todo lo posible para garantizar su seguridad y la de sus ciudades y las comunidades específicamente o directamente del norte, que son las que están, insisto, y perdónenme por la expresión, a un tiro de piedra, o sea, muy, muy cerca. De hecho, es que se puede ver los ojos de los de Hezbollah mirando. O sea, lo digo literalmente, Por eso hay que tenerlo esto muy, muy en cuenta. Bueno, mire, las FDI han lanzado ataques aéreos. Se le dijo, oye, hay que lanzar ataques aéreos. Enseguida las FDI hicieron lo que tienen que hacer, ataques aéreos contra Hezbollah en el Líbano tras el lanzamiento de cohetes de por la mañana. O sea, por la mañana los de Hezbollah lanzaron cohetes y a las pocas horas Israel respondió diciendo: no permitiremos que el fuego del Líbano se apodere de las comunidades de Galilea. Les hemos prometido seguridad. Eso es exactamente lo que vamos a hacer, ha declarado el ministro de Defensa, señor Katz. Dijo que el destino de Metula es el mismo que el de Beirut, en una aparente amenaza a la capital libanesa. O sea, en otras palabras, si tú disparas a Metula, por decir un ejemplo, nosotros disparamos a Beirut. ¿Por qué? Pues porque están al mismo nivel. Y quien es responsable de lo que pasa en el Líbano es el gobierno del Líbano, que supuestamente ha tomado el control con su ejército de lo que pasa. Por tanto, no hay que darle muchas vueltas. Esto es así de sencillo. Además, los ataques aéreos de las FDI alcanzaron, hemos dicho, docenas de lanzadores de Hezbollah y además el centro de mando tras el lanzamiento de esos cohetes desde el Líbano. Por otra parte, sin que nos salgamos de Gaza, vamos a decirlo ahora, hemos estado en Siria, fíjense que rápido viajamos, Vamos a Siria, vamos al Líbano, al norte de Israel, el sur del Líbano, norte de Israel, y ahora nos vamos a ir otra vez a Gaza. Un alto funcionario de Hamas afirmó que el grupo está mostrando flexibilidad. Bueno, los cangrejos son flexibles porque van para adelante y van para atrás. Esa es la única flexibilidad. Pero en el sentido de las negociaciones no son absolutamente, son inflexibles. O sea, se mantienen en una posición de dureza. ¿Por qué? Pues porque tienen a los secuestrados. Pero eso es su único billete para salir de Gaza. Y lo podrían utilizar, podrían salir de Gaza. Pero están prefiriendo el enfrentamiento y además haciendo sufrir a su propio pueblo, que le está clamando. Sí, se oye mucho de lo que dicen de Israel. Es que la gente en Israel está manifestándose. Claro que sí, está bien, muy bien, manifestándose. Que en Gaza no se puede manifestar. Usted se da cuenta de eso, ¿verdad? Es que si salen a la calle solamente, no digo por el ataque de Israel, no, ni por la intervención, ni por el jaque mate, no por el tablero, no. Estoy hablando de que no se les deja decir ni una palabra, los de Hamas los tienen subyugados. Por tanto, esto es simplemente propaganda yihadista. Desde entonces el primer ministro Netanyahu ha declarado que cualquier negociación que se haga futura, presente, futura, siempre será bajo fuego pirotécnico. Siempre. Por eso está la situación como está ahora. Hay que entenderlo en ese contexto. Eso es lo que está sucediendo. Hamas afirma que la acusación de Estados Unidos de
que eligió la guerra por el acuerdo de los rehenes es una distorsión. Una distorsión es lo que están haciendo ellos. Está distorsionando todo. Jamás acusa a Estados Unidos, que siga acusando a Estados Unidos, y ya sabe que pie en tierra estará muy pronto, y lo voy a decir de esta manera coloquial, la bota norteamericana en pie en tierra estará enseguida pisando suelo gazatí. Y van a buscarles a estos tipos, van a buscarlos, ya os lo digo, pero sí o sí, vale. Jamás acusa a Estados Unidos de distorsionar la verdad y afirma que el grupo, no dice grupo terrorista, claro, palestino, había elegido la guerra con Israel a negarse a liberar los rehenes. Totalmente, así es, cabalmente. Esto es interesante, esta noticia que apenas sí que se ha publicitado, Se lo digo porque no crea que esto lo comentan los medios de comunicación. Sí lo comentan, pero en espacios menores, que se dice, ¿no? No en primera plana, no como... Yo creo que esto debería estar en las primeras planas de todos los medios de comunicación, de todo el mundo, y en grande, y en la letra más grande. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque Fatah, ¿sabe qué Fatah es? El que sostiene a la Autoridad Nacional Palestina. Fatah, que era, y no digo era porque hablando en el pasado de el extinto Arafat, que fue el que hizo fatal. Yo creo que en vez de Fatah tiene que decirse fatal, muy mal. A usted que el señor del pañuelo de cocina en la cabeza era de Egipto, ¿verdad? Sí, era de Egipto, pero manejaba a los que llaman palestinos, que son árabes. O sea, es que no, esa es la única cosa. Bueno, fatal, pide a Hamás que renuncie al poder para evitar el fin de la existencia de los palestinos. Los de Fatah, que están muy mal, están fatal también, están diciendo a sus homólogos, a sus primos hermanos, con los cuales, por cierto, se llevan a jaque mate, se llevan así, se llevan los de Fatah y los de Hamás, están luchando entre ellos en el tablero de la desproporción de lo que está sucediendo, se llevan a jaque mate. Bueno, pues han dicho que que renuncien al poder para que evite que el fin de la existencia de los palestinos. Se están acabando, se están agotando. ¿Por qué? Pues porque Hamás está empecinado, como se dice en castellano. Se cree que si le hacen jaque mate en combate, que van al cielo, a su cielo. Fíjese, como se lo creen, pero alguien dice que no son tan ideológicamente exactos en ello, sino que lo que hacen es presionar por ejemplo, a los pobres jóvenes, dándoles comida y armas para que se inmolen. Y les están prometiendo lo que los líderes no tienen, ni nadie va a ir, porque ese cielo supuestamente que está, en el cual se van a encontrar, creo que con 70 señoritas, lo voy a decir de esta manera, yo soy muy educado, pues parece ser que ahí hay una especie de lapsus con los comentarios, y si alguno pudiera volver a contarnos, pues contaría cosas increíbles, pero evidentemente no se puede ni se podrá nunca, eternamente y para siempre, porque donde van es un sitio donde hace mucho calor, mucho calor, y la situación es muy compleja, y lo único que pueden ver es un panorama apocalíptico, como diríamos, en un contexto de interpretar lo que está sucediendo. Bueno, esto es importante, así que le están diciendo a los de Hamás que nos están acabando. El ministro de Defensa de Israel, señor Katz, amenaza con anexar, tomar de terreno, parte de la Franja de Gaza, a menos que Hamás libere a todos los rehenes. No hablo de 2 ni 3, a todos los rehenes. Esa franja que ven ustedes en la pantalla de color como rosita, anaranjado, eso es de 1 kilómetro de ancho, bordea todo alrededor de Gaza, y es una zona de exclusión, de seguridad para Israel, donde no puede pisar ni una, y perdónenme por la expresión, ni una mosca. Ahí no puede pasar, ¿no? Es una forma de protección, pero no es la única que tiene Israel. Además, recordarles que el señor Putin se mostró ayer muy preocupado por la escalada en Gaza, dijo que estaba preocupadísimo. Pero claro, que no le preocupaba nada lo que pasa en Ucrania, y que estaba dispuesto a calmar las tensiones. Esto dice el señor Putin, y también el de Doha, el emir de Doha, que ojo con este dato, que ya hemos dicho hace
muchos años, no hablo de meses ni un año, no, hace muchos años que la relación entre la izquierda, voy a decir así para ser más suave, la izquierda y el yihadismo es una relación evidente. Y si usted mira el panorama internacional, va a ver usted que todos los grupos yihadistas están apoyados por grupos de izquierda. Todos. Cuando digo todos, no digo algunos, digo absolutamente todos. Sigo con esta descripción del último panorama, recordándole que Estados Unidos sigue, no se ha parado, no han descansado el fin de semana, no. Estados Unidos sigue intentando darle jaque mate a los yemenitas, a los hutíes que están en Yemen, y ha enviado para ello un segundo portaaviones a Oriente Medio para combatir a los hutíes, para que la cosa se aligere en el tiempo, porque parece ser que a lo mejor 2 o 3 semanas pues es mucho tiempo, la verdad. Dicen, bueno, vamos a resumir el asunto, y han enviado a un segundo portaaviones, con lo que implica, no es solamente un barquito de paseo, estamos hablando de una cantidad centenaria, digo de cientos, mejor dicho, de cientos de ¿qué? Cientos de aviones de combate que están descargando, sin la menor duda, una cantidad de información directa para los hutíes para que se den cuenta en el punto que están. Por tanto, esa es la última información que podemos compartir. Además, yo lo recordé anoche hablando del tema que parece ser que ha gustado por un lado, y por otro lado alguno, como es normal, eso es lo más normal del mundo, pues se les ha ido un poco la cabeza y ha empezado a dar vueltas como la niña de exorcista, dando vueltas alrededor porque no entendían nada, y claro, se han puesto mal, claro, pobrecillos, ¿no? Yo trataré de ayudarles para que lo comprendan. Ayer hablamos de los 4 jinetes del Apocalipsis, que no solamente están en Gaza, que están en Gaza, ahora le voy a presentar ahora uno, sí, ahora, dentro de un momentito, sino que también los legisladores y varios grupos de la sociedad civil de Israel alegan motivos ocultos, entrecomillado, en medio de la investigación sobre vínculos de los asesores de Netanyahu con Qatar. Mire, están buscándole por todos los medios, encontrarles alguna cosa que les puedan acusar a Netanyahu. Y lo tienen en primera plana, los medios de comunicación de Israel los tienen en primera plana, acusando. Y aquí lo ven, una foto. Esto es una foto, no, no es un diseño gráfico, no es inteligencia artificial, no. Bueno, es inteligencia artificial porque no deben de tener la suficiente inteligencia natural para comprender lo que están haciendo estos tipos, lo digo así, cariñosamente, que los hemos denominado, bajo nuestro punto de vista, los 4 jinetes del Apocalipsis, que no solo están en Gaza, ahí los tienen sentados en Israel, intentando tumbar al gobierno de Israel, sea como sea, de las maneras que ellos consideran oportunas. No olvide todas estas noticias que le estamos compartiendo. Bueno, esto es lo que está pasando. Le voy a hacer la actualización ahora mismo. ¿Hace cuánto? 11 minutos. 11 minutos. Atención, que suenen las... no sé si se puede decir así, que suenen las sirenas, porque un ataque aéreo israelí en el sur de Gaza ha dado de baja al líder político de Hamas y aparte de sus componentes familiares que estaban, parece ser, en el mismo lugar. Esto hace actualizado. Significa que puede ser más de 18 minutos, pero que se sigue actualizando, porque lo leí hace cuando eran apenas 4 minutos, se sigue actualizando. Y además las defensas aéreas derriban un misil Houthi que activó las sirenas en el centro de Israel. Les comparto las últimas actualizaciones. Mire, Hamas ha confirmado que ha sido dado de baja, así es como hay que expresarlo, cariñosamente hablando, un alto cargo político. Yo no sé cómo se puede hablar de altos cargos políticos en un grupo terrorista. No lo sé, pero oiga, así son las cosas del querer, que ni se entienden ni se pueden ver. Bueno, Hamas confirma la muerte de un alto cargo político en un ataque aéreo en el sur de Gaza durante la noche. Oiga, es que como no dejan dormir los tipos estos de Gaza, no dejan dormir en Israel, no dejan dormir bien, no. Entonces, para dicho Israel, pues mira, vamos a despertaros de una manera
cariñosa y vamos a recordaros que estamos enfrentándonos con vosotros en el tablero del ajedrez de la política geopolítica internacional y externamente hablando, de donde queráis. A ver si me explico. Que se los están llevando de calle. Jaque mate en el tablero político, en el tablero, como quieran nombrarle, jaque mate a los líderes. Un tal Salat al-Bardawi, algo así creo que se llamaba, funcionario de Hamás, funcionario. Ahora no puede funcionar, no puede funcionar. Se ha quedado sin cuerda el muñeco y no funciona. Bueno, pues el grupo de Hamás ha confirmado, con informes anteriores además, de un ataque aéreo israelí en Gaza, que dio de baja a uno de los principales líderes durante la noche. Los medios de comunicación, eso sí, pro Hamás, que los tienen también, han informado que Salat al-Bardawi, y parece ser una de sus esposas, digo una porque no sé si es una o no lo sé, es que no tengo esa información, fueron dados de baja en un ataque aéreo en Khan Yunis, en el sur del enclave palestino. El tal Bardawi era un conocido miembro del ala. Es que, insisto en este dato, me sorprende que los medios de comunicación hablen de el ala política cuando no hay más que dos alas las que tienen, los pájaros. Estos son pájaros de mal agüero y son grupos terroristas. Por tanto, ala política, eso me suena a chino. Y lo digo solamente por el idioma, nada más. El grupo terrorista que concedió una entrevista a los medios a lo largo de los años, este tipo hablaba mucho, pues ahora de repente se ha quedado el pobrecillo pues con problemas de garganta. No puedo hablar. A veces nos pasa a todos, Cuando uno habla mucho, a mí mismo me pasa. O sea, no es que no lo digo por nada. A veces mi garganta, de tanto hablar, pues oiga, uno se pone, hay que tomar medicina o tomar el té que nos hace doña Isabel, etcétera, etcétera. Pero este tipo ya no le ha valido la medicina y ha sido dado de baja. Es el último de una serie de... Es que no quiero decir funcionarios políticos, porque es que me parece terrorífico. Oiga, que no sé cómo. Le voy a tener que escribir a los medios de comunicación, a ver si dicen las cosas como son. Al pan, pan y al vino, vino. El terrorista. Y el que no, pues es un comino. O sea, esto es así. Funcionarios de Hamás dicen que han sido dados de baja en renovados ataques israelíes desde que el jefe del gobierno de facto del grupo, un tal Esam Abdaesh, y el jefe de seguridad interna, un tal Mahmoud Abu Wafa, fueron dados de baja también el martes junto con varios otros funcionarios. O sea, ahora mismo no funciona. Eso es lo que le puedo decir informativamente hablando. Las autoridades médicas controladas, como siempre y como todo, por Hamás en Gaza, dice que al menos 19 fueron dados de baja durante el ataque de la noche, incluido el tal Bardawi que hemos visto. Y entonces ya lo tienen cada vez más difícil. Por eso le estaban diciendo sus compadres, sus amigos, aquí decimos compadres como una palabra no despectiva ni siquiera cariñosa, sino como alguien que está muy relacionado, nada más. Decimos eso. Pues han dicho los de Fatah, oye, que nos están dejando sin el tablero. No tenemos fichas, ya en el tablero no podemos tener más movimiento, los peones, los caballos, estamos perdiendo y al final nos van a dar jaque mate a la reina, al rey y a los que vengan por delante. Los hospitales europeos y coaguatíes informan del balance que desde luego no distingue entre combatientes y civiles. Yo no sé si hay combatientes y civiles o civiles combatientes. Yo no sé cómo expresar esto, pero a mí me suena más de esa manera. El balance, por tanto, no distingue y precisan que entre los que han caído hay, eso siempre es inevitable. Cada vez que Israel responde y da de baja a tipos como estos, siempre aparecen. Claro, debe ser que los tienen apuesto. Es que es así. Aparecen mujeres y niños porque parece ser que siempre. ¿Por qué? Pues porque tienen escudos humanos. Estos tipos se mueven con escudos humanos. Se lo digo de verdad, Hace unos cuantos años, un tal, no me acuerdo cómo se llamaba, uno que iba en una silla de ruedas, también de Hamás, siempre cruzaba una calle, la cruzaba siempre, iba en una silla de ruedas, no me acuerdo el nombre ahora mismo, siempre rodeado de niños.
Siempre, siempre, todos los días, pum. Cada vez que pasaba, rodeado de niños. Bueno, pues Israel estaba vigilando, y un día, por lo que sea, habrían ido a la escuela o lo que sea, no sé, el tipo cruzó con la silla de ruedas tranquilamente solito y fue la última vez que cruzó la calle. Quedó una silla de la rueda, creo, lo único que quedó, ya lo buscaré en su momento, porque tienen escudos humanos, eso hay que saberlo siempre. Estados Unidos hace 27 minutos dice, se ha publicado, que retira la recompensa por 3 altos cargos talibanes responsables de los ataques mortales y la muerte de un ciudadano norteamericano. Estados Unidos ha levantado las recompensas por 3 importantes figuras talibanes, incluido el ministro del Interior, que también encabeza una poderosa red acusada de sangrientos ataques contra el antiguo gobierno de Afganistán, respaldado por Occidente. Un tal Salahuddin Haqqani, quien que reconoció haber planeado esos ataques en enero del 2008 contra un hotel de Kabul, en el que murieron 6 personas, entre ellas un ciudadano norteamericano. Bueno, ya no aparece en el sitio web de recompensas del Ministerio o de la Justicia, del Departamento de Justicia de Estado de Estados Unidos. ¿Por qué lo han hecho esto? Bueno, pues de momento no estamos al tanto de por qué lo han quitado o lo han puesto, pero será por razones evidentes que tengan. Bien, el Gabinete de Seguridad aprueba una dirección que permitiría, fíjese, atienda esto hace también 34 minutos, el Gabinete de Seguridad aprueba una nueva dirección para permitir la salida voluntaria de los palestinos de Gaza. Importante notificación. Anoche el Gabinete de Seguridad de Israel aprobó una sugerencia del Ministerio de Defensa, del ministro Israel Katz, de establecer una nueva administración en el Ministerio de Defensa encargada de permitir a los palestinos abandonar voluntariamente la franja de Gaza, que ya ha empezado. Ahora le estamos dando forma, vamos a decir, legal, vamos a expresarlo de esa manera. En un comunicado, la oficina del ministro, señor Katz, dice que la nueva dirección trabajará para preparar y permitir el paso seguro y controlado, que es importante, de los residentes de Gaza para su salida voluntaria a terceros países, incluyendo asegurar su movimiento, establecer rutas de movimiento, controlar a los peatones en los cruces designados en la franja de Gaza, así como coordinar la provisión de infraestructura que permita el paso por tierra, por mar o por aire a los países de destino, que los países de destino están ya preparados, Lo que pasa es que todavía no tenemos esa información disponible, en su momento se va a tener, tenemos ideas, hemos escuchado, la confirmación vendrá en su momento. El jefe de la dirección será seleccionado pronto por el señor Katz, según informa. La declaración añade que los esfuerzos para permitir que los habitantes de Gaza que buscan emigrar desde la franja lo hagan se está llevando a cabo, sujeto al derecho israelí e internacional y de acuerdo con la visión del presidente norteamericano Donald Trump. Oiga, ¿qué quiere que yo le comente? Si es que esto es lo que está pasando y no lo quieren decir. Y esto es información oficial, pero no la quieren compartir. Y si la comparten, como le digo, en datos menores, en letra pequeña y en la parte donde nadie la lee, por decirle un ejemplo. Estamos trabajando con todos los medios para implementar la visión del presidente norteamericano y permitiremos que cualquier residente de Gaza que quiera mudarse a un tercer estado lo haga. Esto es información de última hora. También hace pocos minutos las CFDI afirman que las defensas aéreas derribaron un misil balístico de los hutíes. Un misil balístico lanzado contra Israel por los hutíes, respaldados por Irán, evidentemente, fue interceptado con éxito por las defensas aéreas, según ha informado el ejército. No hay informes de momento inmediato de daños ni de ataques más. Así lo ha confirmado que el misil fue derribado antes de cruzar la frontera de Israel. Las sirenas habían sonado en todo el centro de Israel. Se trata del 5º ataque hutí contra Israel en la última semana. Ya saben ustedes que le ha dicho Estados Unidos a Israel: tranquilos, no os preocupéis, nosotros nos encargamos del tema. ¿Cómo? Pues os vamos a llevar un segundo portaaviones,
Parece que con uno todavía no es suficiente. Vamos a llevar 2, a ver si alargamos el tema más rápidamente. No lo alargamos, lo acortamos y en poco tiempo dejamos el tema resuelto de Yemen, para después pasar, y digo literalmente pasar a Gaza, acabar con la situación en Gaza, y después saben ustedes que el siguiente paso es Irán. Eso es lo que estamos exponiendo y diciendo muchos días en este canal. Permítame que mientras le hago el... Bueno, es que ya el siguiente comentario no lo puedo hacer ya porque estamos al borde del tiempo del acomodo. Y les he dicho a mi modo lo que pasa y he sentido. No se ofendan, que no hay motivo, que estas noticias son de vital importancia. Compartirlas y que usted las comparta, por favor. Esas son las últimas informaciones realmente. Estoy mirando por si hay una actualización. La actualización más importante es, por decirlo, lo digo de esta manera, lo digo de esta manera, es que ha sido dado de baja jaque mate el líder político de Hamás en el sur de Gaza. Un ataque aéreo de Israel en Khan Yunis, en el sur de Gaza. El caballo amarillo, del cual hablamos ayer, y le puedo poner algunas imágenes para que usted lo pueda ir viendo. Ahí le pongo algunas imágenes. Este es un tema que lo vamos a ir tratando más de un día. Algunas personas, como le digo, no lo entendieron bien. A lo mejor no me expliqué bien, pero se lo vamos a ir recordando para que vaya teniendo cuenta. Recuerden que en esa visión que se habla, en ese libro de Revelación o Apocalipsis, se habla de 4 caballos, 4 jinetes con diferentes colores, los caballos, y entonces cada uno tenía una referencia, un simbolismo. Entre ellos, una de las cosas que vimos es que el caballo amarillo era el que simboliza los que son dados de baja. Se lo digo así, de esa manera. Así que lo que sí que le puedo decir es que los caballos del libro de Revelación siguen galopando también, no digo solo, también por Gaza, porque se tiene que cumplir a pie juntillas, a cabal, lo que ha de suceder, y lo que va a pasar, va a pasar. Pero esto es un tema para más adelante que seguiremos tratando. Ahora le doy las gracias por estar presentes en esta primera edición de noticias del domingo por la mañana, aquí en España a las 7:32 minutos, 8:32 en Israel, recordándoles la noticia de hoy. Ha sido de baja, ha habido jaque mate en este tablero en Gaza, y los caballos, y el caballo amarillo, que es el caballo que representa el final de la partida, hoy ha corrido, ha galopado sobre Gaza de una manera determinante. Muchas gracias por su atención. Nos vemos después a las 12 del mediodía, que habrá muchas noticias más. Les dejo con nuestra música de introducción, nuestra melodía y el titular de ahora. No se le olvide compartir el programa. Muchas gracias por su atención. Nos vemos, como le digo, a las 12 del mediodía. Un abrazo.